Imagina despertar en medio de la noche, solo para descubrir que la sombra al pie de tu cama no es tuya. Lo que estás a punto de escuchar te hará dudar de lo que ves en la oscuridad. Nunca pensé que una simple llamada cambiaría mi vida para siempre. Mi nombre es Alejandro, y soy un investigador de fenómenos paranormales. Había visto muchas cosas extrañas en mi carrera, pero nada me preparó para lo que experimenté en el caso de Nicole Menéndez. Aquella tarde, mi teléfono sonó con un tono estridente que rompió el silencio de mi oficina. Al otro lado de la línea, una voz femenina temblorosa pedía ayuda. ¿Es usted el investigador Alejandro? Preguntó la mujer con evidente desesperación en su tono. Sí, soy yo. ¿En qué puedo ayudarla? Respondí, sintiendo que algo oscuro se avecinaba. Es mi hija, Nicole. Dijo la mujer, quien se identificó como Laura Menéndez. Algo malo le está pasando. Por favor, necesitamos ayuda. La angustia en su voz me estremeció. Accedí a reunirme con ella de inmediato. Cuando llegué a su casa, un aura de oscuridad envolvía la propiedad. Laura me recibió con ojos vidriosos y una palidez que solo el miedo profundo puede causar. Gracias por venir tan rápido. Dijo Laura, sus manos temblaban mientras me guiaba hacia el interior. Todo comenzó hace unas semanas. Nicole comenzó a comportarse de manera extraña, muy extraña. Mi mente trataba de racionalizar lo que escuchaba mientras observaba el entorno. La casa estaba en un estado deplorable, con objetos esparcidos por todas partes y un ambiente cargado de una energía pesada y densa. Pero lo que me dejó sin aliento fue el primer vistazo que tuve de Nicole. Ahí, en la oscuridad del pasillo, se encontraba una joven que parecía una sombra de lo que alguna vez fue. Sus ojos, hundidos y sin brillo, reflejaban una furia descontrolada, y en su rostro se dibujaba una expresión de odio puro. Algo en ella no era normal, y lo supe al instante. No debiste traerlo aquí. Gritó Nicole con una voz que no parecía suya, mientras sus ojos me miraban como si pudieran atravesar mi alma. Vete, ahora. Laura me miró con una mezcla de terror y esperanza. Sabía que no podía huir, aunque mi instinto me decía lo contrario. Algo oscuro y antiguo había tomado posesión de esa joven, y yo era su última esperanza. Esa noche, me quedé en la casa de los Menéndez, convencido de que debía presenciar lo que ocurría para entender mejor el fenómeno. La situación se volvió más perturbadora con cada hora que pasaba. Nicole no solo estaba perturbada, estaba siendo controlada por una fuerza que no podía comprender. Los objetos se movían solos, las luces parpadeaban, y una risa grotesca resonaba en los pasillos sin razón aparente. Laura se sentó conmigo en la sala, su rostro reflejaba el agotamiento de muchas noches sin dormir. ¿Cómo comenzó todo esto? Pregunté, tratando de entender el origen de aquella maldición. Nicole siempre fue una niña normal, pero un día comenzó a hablar sobre una amiga que solo ella podía ver. Pensamos que era una imaginación infantil, pero pronto, esa amiga comenzó a decirle cosas horribles. Nicole cambió. Laura hizo una pausa, luchando por contener las lágrimas. Luego, comenzaron los episodios de ira incontrolable, y finalmente, esa voz que no es la suya. Mientras Laura relataba los eventos, un grito ensordecedor resonó desde el cuarto de Nicole. Corrí hacia la habitación, con Laura detrás de mí. Al entrar, vi a Nicole en el suelo, retorciéndose como si algo invisible la estuviera atormentando. Su cuerpo se arqueaba en ángulos imposibles, y su boca pronunciaba palabras en un idioma antiguo que no podía identificar. Ayúdame. Gritó Nicole, su voz se rompía en un sollozo de desesperación. Me acerqué lentamente, sintiendo el frío en la habitación aumentar. Algo maligno estaba enraizado profundamente en ella. Tomé su mano, intentando mostrarle que no estaba sola. Nicole, ¿puedes escucharme? Le pregunté con la voz más calmada que pude. Ella me miró fijamente, sus ojos ahora negros como el carbón. No soy Nicole. Susurró la voz, una mezcla de la suya y algo mucho más oscuro. Sentí un escalofrío recorrerme. Lo que fuera que la había poseído, no iba a dejarla ir sin una lucha. Los días siguientes fueron un infierno. Cada intento de comunicación con Nicole era interrumpido por la entidad que la controlaba. No podía ser un simple exorcismo, esto era más complejo. Laura y yo decidimos contactar a un sacerdote especializado en exorcismos, el padre Hernández, quien accedió a ayudarnos tras escuchar nuestra historia.
El padre llegó una noche lluviosa, vestido con su sotana negra y portando un maletín con herramientas sagradas. Su rostro reflejaba años de experiencia enfrentando lo desconocido, pero también un dejo de preocupación. He visto muchas cosas, pero algo me dice que esto será diferente. Murmuró mientras preparaba los elementos para el ritual. Cuando comenzamos el exorcismo, Nicole fue amarrada a la cama para evitar que se lastimara. Al contacto con el agua bendita, su piel se quemaba como si estuviera en llamas. Su cuerpo se retorcía y sus gritos llenaban la habitación, pero no era su voz, sino la de algo inhumano. Tú no puedes contra mí, viejo. Gritó Nicole, su voz distorsionada, mientras se burlaba del padre. El sacerdote no se dejó intimidar y continuó con las oraciones, rociando agua bendita y recitando pasajes de la Biblia. La atmósfera se volvía cada vez más densa, y la temperatura en la habitación bajaba notablemente. La lucha entre el bien y el mal se desataba ante nuestros ojos, y la vida de Nicole pendía de un hilo. Entonces, en un momento de aparente debilidad, Nicole pronunció mi nombre. Alejandro, Dijo en su voz normal, pero con un tono de súplica. no quiero morir. Sentí una desesperación profunda, como si me arrancaran el corazón. Me acerqué a ella, dispuesto a ayudarla de cualquier manera. Nicole, tienes que luchar. No estás sola, le dije, intentando transmitirle toda la fuerza que podía. El padre Hernández intensificó las oraciones, y finalmente, un grito aterrador llenó el aire. La entidad que controlaba a Nicole parecía estar perdiendo poder. Sin embargo, la batalla aún no había terminado. El exorcismo duró horas, pero cada minuto parecía una eternidad. Finalmente, en el clímax de la ceremonia, Nicole se desplomó en la cama, su cuerpo exhausto y su respiración agitada. El padre Hernández pronunció las últimas palabras del ritual, y por un momento, todo quedó en silencio. Nos miramos, temerosos de que aquello fuera una simple tregua, pero entonces, Nicole abrió los ojos. Esta vez, eran sus verdaderos ojos, llenos de vida, aunque marcados por el sufrimiento. ¿Qué pasó? Preguntó débilmente, su voz temblaba de miedo y confusión. Estás a salvo ahora, respondí, tomando su mano y sonriendo con alivio. Lo logramos, Nicole. Estás libre. Laura corrió hacia su hija, abrazándola con todas sus fuerzas, mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. El padre Hernández nos miró con cansancio, pero también con satisfacción. Ha sido un caso difícil, pero al final, el amor y la fe prevalecieron. Dijo, mientras recogía sus cosas. Sin embargo, algo dentro de mí sabía que la oscuridad que enfrentamos esa noche no desaparecería por completo. Nicole había sido liberada, pero las marcas de aquella experiencia quedarían con nosotros para siempre. Con el tiempo, las cosas volvieron a la normalidad, o al menos, lo más cercano a ello. Nicole comenzó a recuperarse y a retomar su vida, aunque de vez en cuando se quedaba en silencio, como si escuchara algo que los demás no podíamos percibir. No hablaba de lo que sucedió, y Laura y yo no insistimos. Sin embargo, una noche, cuando estaba a punto de dormir, mi teléfono sonó. Era Laura, y su voz temblaba de nuevo. Alejandro, creo que algo está mal. Dijo con un susurro casi inaudible. ¿Qué sucede? Pregunté, sintiendo el frío regresar a mi cuerpo. Nicole acaba de decir que ella está de vuelta. El silencio invadió la línea, y supe que nuestra batalla aún no había terminado.